El canal del Congreso presenta. Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, me da muchísimo gusto saludarlos en este programa que analiza la geopolítica global y sus impactos para México. El día de hoy les pido que nos acompañen a un programa obligado. Haremos un balance de la invasión de Rusia a Ucrania cuando se cumplen 15 días de esta ofensiva que está cambiando los cimientos del orden internacional y que está escribiendo un capítulo negro en la evolución de la historia del mundo. En este sentido, nos preguntamos sobre las claves del conflicto, la confrontación bélica, los esfuerzos diplomáticos, la amenaza nuclear, la posición del gobierno mexicano y también el rol del Senado de la República en torno a este conflicto. Les pido por favor que nos acompañen. El mundo está atestiguando momentos álgidos y oscuros. La guerra entre Rusia y Ucrania, considerada la invasión militar más grande en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ha recibido una condena por parte de la comunidad internacional. La votación en la Asamblea General de la ONU fue enfática cuando 141 países se manifestaron en contra de la invasión a Ucrania, de los 193 que cuentan con un asiento en la máxima organización multilateral. La misma tragedia ha sido atraída por la Corte Penal Internacional después de la solicitud que hicieran 39 países de iniciar investigaciones sobre posibles crímenes de guerra, los 27 de la Unión Europea y otros países como Canadá, Australia, Colombia y Costa Rica, además de la demanda que presentó Ucrania contra Rusia por genocidio. Cabe señalar que Rusia no suscribió el Estatuto de Roma y que Ucrania, aunque sí lo firmó, no lo ratificó. No obstante, existe la posibilidad de que un Estado que no lo haya ratificado pueda aceptar la jurisdicción de la Corte. El mundo está viviendo un capítulo negro en la evolución de su historia. La guerra entre Rusia y Ucrania, que está generando impactos geopolíticos, económicos, sociales y humanitarios, y también modificaciones de gran calado en el escenario regional e internacional. Para conversar sobre este importante tema nos acompañan desde la antigua sede del Senado de la República el senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, y también la senadora Gabriela Benavides Cobos. Ella es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa. Bienvenidos, senadores. Gracias. Muchísimas gracias. Senadora, el mundo ha cambiado dramáticamente en los últimos 15 días. Muchos no esperábamos una guerra. Y los que habían apostado por una guerra esperaban quizá un ataque relámpago, un ataque quirúrgico en la zona de Donbass, y por el contrario hemos tenido un ataque masivo. ¿Cómo está calibrando la guerra en el centro de Europa? Bueno, creo que hay que primero entender la guerra como un hecho histórico, algo primero que es muy lamentable, que México ha condenado el tema de esta invasión de Rusia hacia Ucrania, pero tiene antecedentes históricos muy importantes que hay que recordar, ¿no? Esta unión que tenía Ucrania con Rusia en la Unión Soviética, que después de 1991 entra ya una independencia y que no dejó de ser zona de influencia para Rusia. Lamentable que el presidente Putin haya decidido esta invasión, este ataque que para nosotros podemos considerar pues terrible por las consecuencias que puede tener, que ya estamos viendo estos vetos económicos, esas acciones por parte de otros países, y que puede generar ahí condiciones importantes y peligrosas, ¿no? Creo que esto hay que entenderlo así. Siempre está latente, y lo comentábamos el día de ayer, estas intervenciones que puedan generarse y que puedan ampliarse. Por supuesto, nuestra solidaridad al pueblo ucraniano. Es muy lamentable lo que se está viviendo, más de 2 millones de personas que han salido de Ucrania, la mitad de ellos son niños, que están llegando la mayoría a Polonia, y que bueno, en este contexto pues que evidentemente representa un peligro para todo el mundo. Claro.
Senador, ¿nos pudiéramos enfilar hacia una tercera guerra mundial? ¿Ve algún paralelismo con esta crisis que tuvimos en 1962, un equivalente a la crisis de los misiles en Cuba? Sí, yo creo que la actual crisis es más grave aún que la de octubre de 1962 de los misiles en Cuba. Yo creo que este es el mayor problema, la mayor crisis desde que terminó la Segunda Guerra Mundial en mayo de 1945. No había habido, que yo recuerde, pues la invasión de un país a otro en Europa, la violación de sus fronteras, pero sobre todo yo diría la violación conceptual del derecho que tiene un país que eligió en un referéndum ser una nación soberana a ser tal, ¿verdad? Aquí hay un problema conceptual muy de fondo. Para el presidente Putin, como para muchos líderes rusos durante muchísimo tiempo, Ucrania es una provincia en aquellos tiempos de la Unión Soviética, hoy de Rusia. Pero Ucrania desea ser un país independiente, lo decidieron en un referéndum y desde luego ya había habido en la historia otros momentos en que Ucrania había luchado por su independencia. Entonces es una cosa que el presidente Putin ha decidido ignorar, esta independencia ucraniana. Por eso hay quien dice que esta es la guerra de Putin, así como la Segunda Guerra Mundial fue llamada por algunos historiadores la guerra de Hitler. Hay un libro muy importante que se llama Hitler's War, y ahora lo mismo se le atribuye al presidente Putin. Ahora, si nos vamos más atrás en la historia, pues la relación entre Ucrania y Rusia siempre ha sido muy estrecha, al punto en que antes del año 1000, realmente en lo que hoy es Ucrania, se dio el origen incluso de Rusia. En fin, es un tema... Kiev, ¿no? Kiev. Sí, por supuesto. Hay muchísimos antecedentes históricos, pero evidentemente no hay tiempo de mencionarlos todos ahora. Claro. Ahora, senadora, se está generando pues toda una discusión a nivel internacional sobre una posible zona de exclusión aérea. Afortunadamente la OTAN y Estados Unidos han señalado que no van a participar en esto, pero realmente pues el solo hecho de plantearlo pues nos puede llevar a una gran conflagración mundial. Y por el otro lado también tenemos un paquete de sanciones, un arsenal de sanciones económicas, financieras, diplomáticas, que de alguna manera genera una respuesta contundente de Occidente. ¿Cómo está mirando esta situación? Bueno, primeramente nosotros siempre vamos a privilegiar el diálogo. Qué bueno que Estados Unidos decida no participar militarmente en la guerra, qué bueno que la OTAN también decida no participar militarmente. Hoy en esta comunidad internacional, en esta geopolítica económica, porque ya se da, los países de Occidente están pensando a través de los vetos económicos, de sacar a los bancos rusos de los sistemas autorizados, del veto que anunció el presidente de Estados Unidos, que tiene que ver con el gas y con el petróleo, las empresas que han salido de Rusia. Yo creo que esos son los mecanismos de presión que los demás países están implementando en Rusia en búsqueda de desestabilizarlo y por supuesto, aminorar su poderío, ¿no? Entonces creo que siempre le vamos a apostar al diálogo, pero celebramos que no escale a mayores porque podría tener consecuencias muy lamentables. El mismo Putin ha señalado que está dispuesto a usar las armas nucleares y esperemos que solamente sea una amenaza. El día de ayer también anunciaron que temían que se usaran las armas químicas, ¿no? Biológicas. Esperemos que eso no pase, ¿verdad? Hacemos votos para que no pase y se siga trabajando por el diálogo y buscando el camino a través del cual pues, Rusia y Ucrania se entiendan. Claro. Senador, el embargo petrolero que impone Reino Unido y Estados Unidos a las importaciones de Rusia, ¿esto va a calar la economía internacional? ¿Qué penetración va a tener esto? O quizá hay que esperar que, la reacción de la Unión Europea, si la Unión Europea decide incluirse en este embargo petrolero, entonces sí sería, tendría un impacto mucho mayor. ¿Cómo está viendo esto? Sí, yo creo que las repercusiones van a ser increíblemente profundas e importantes, al grado de que yo pienso que cualquiera que sea el desenlace de este conflicto va a alterar el orden mundial
que hemos conocido desde 1945. Realmente a mí me tocó vivir una época privilegiada de 70 y tantos años, son 77 años, en que no ha habido un conflicto de esta magnitud. Pero las ramificaciones, una vez que termine este conflicto, o la parte militar de esto, van a ser enormes para Rusia y también para Europa occidental y para el mundo entero. Por eso sí, yo espero que esto va a afectar el orden mundial. Y Europa, senadora, considerando que usted es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de Europa, ¿cuáles son los impactos y las afectaciones que ya podemos ver para la Unión Europea en estos momentos? Pues precisamente ayer los representantes de Italia decían que estaban buscando cómo ya dejar de depender del gas y del petróleo ruso y que calculaban que iba a ser como en 24 meses. Sin duda lo están sufriendo, el desplazamiento para empezar de los ciudadanos, de buscar un lugar donde se sientan seguros. Hay que reconocer que la Comunidad Europea ha abierto sus fronteras, ha facilitado los accesos para los ucranianos que están desplazados, pero evidentemente pues lo va a sufrir de manera directa. Nosotros estamos a un territorio de larga distancia, pero al final de cuentas también lo estamos sufriendo con esta situación económica porque nuestro vecino Estados Unidos participa activamente con estos vetos y con estas sanciones económicas que indudablemente van a afectar a México. Senador, ¿qué tipo de guerras estamos viendo en el siglo XXI? Una guerra de Putin en términos geopolíticos por la ganancia y la conquista de territorios, de zonas de influencia, el control de mares, tomar infraestructura sensible, movimientos guerrilleros, porque esto se puede convertir también en una guerra de guerrillas, es decir, una ocupación militar muy larga, y un Estados Unidos que juega con sanciones económicas y tecnológicas. Entonces tenemos una conceptualización distinta de cómo se hacen las guerras. Sí, como dice usted, sobre todo hay una conceptualización diferente entre el gobierno ruso, entre la persona, más que nada, del presidente Putin, y como vemos en Occidente, tanto en Europa como en Estados Unidos, y yo diría en el resto del mundo civilizado, cómo vemos esta confrontación. Es decir, en la opinión pública en general, y ciertamente en los gobiernos de los países, por ejemplo, de la OTAN, esto es una invasión y es la destrucción de un país. Además, ha provocado un éxodo de cerca de 2 millones de personas hasta el momento. Ya hay predicciones de que acabarán por ser alrededor de 5 millones las personas que salgan de Ucrania, y esto impacta enormemente a toda Europa, de hecho a todo el mundo, porque van a ir a refugiarse a donde puedan. De modo que las sanciones, preguntaban, pueden, no sé si utilizar la palabra destrozar, pero quizás sí pueda usarse esa palabra, la economía rusa. Y eso puede provocar una reacción interna dentro de Rusia contra el presidente Putin, ¿verdad? Que por otra parte, pues si él desapareciera de la escena política como actor fundamental de este conflicto, ya sería el otro arreglo que se podría lograr, ¿no? Porque es una provocación, digámoslo así, muy directa del presidente Putin, en mi opinión. Por supuesto. Bueno, si podemos comentar sobre los esfuerzos diplomáticos. Tenemos 3 eventos importantes, 3 diálogos en Bielorrusia. Ahí se establece, senador, un acuerdo sobre los corredores humanitarios. Esto es una pregunta muy importante porque pues ahí está en vilo la vida de los ucranianos. ¿Qué se acordó sobre esto? Bueno, el día de ayer se anunció que se abrían 6 corredores humanitarios. El temor, evidentemente, de Ucrania es que no se respete por parte de Rusia el alto al fuego. Esperemos que sí sea, que estarán funcionando desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Lo anunciaron las autoridades ucranianas, esta fue el resultado de la tercera plática, pero fuera de esos corredores, pues no ha existido avances. Incluso los mismos representantes de Ucrania se quejan de que el representante de Rusia pues no tiene el poder para determinar. Por eso yo coincido mucho con mi compañero senador Vasconcelos en que es una guerra de Putin, una guerra del presidente, y que solamente es a través de él y que su figura es sumamente importante para la solución. Senador, ¿qué expectativas sobre el encuentro en Turquía entre el canciller de Rusia y el canciller ucraniano? ¿Qué papel puede jugar Turquía en esta mediación? Desde luego podría ser un buen mediador si ambas partes
lo aceptan como tal, pero todos estos esfuerzos diplomáticos a mí me recuerdan mucho otros esfuerzos diplomáticos que se llevaron a cabo justo antes de la Segunda Guerra Mundial, en los años 30, desde la visita de Chamberlain a Hitler en Múnich, etcétera, que no llevaron a nada. Entonces, yo no soy desgraciadamente muy optimista respecto a esto. Yo apostaría más a que dentro de Rusia crezca este movimiento contra la guerra, porque sabemos que en Rusia han sido detenidas más de 3,000 personas por oponerse a esta guerra. Entonces yo más bien esperaría que los propios rusos perciban que esta hipotética invasión o anexión de Ucrania va en contra de los intereses rusos en el mediano y largo plazo. Puede terminar esto, como usted ya lo mencionó, en un conflicto como el de Afganistán, en que Rusia tenga que enfrentar una guerra de guerrillas de nacionalistas ucranianos por 20 o 30 años, lo cual desgastaría inmensamente a Rusia. Y finalmente, pues ya vimos que en Afganistán se tuvieron que retirar los Estados Unidos sin haber obtenido absolutamente nada. Entonces son muy, muy graves las posibles consecuencias de esta guerra, y la más grave de todas, que todos tratamos de ni mencionar, pero se tiene que mencionar, es la posibilidad de un enfrentamiento nuclear entre Rusia y los países de la OTAN. Esto es una realidad, porque el tipo de estadista que es Putin no acepta fácilmente la derrota ni la humillación. Y cuando la tiene, dobla las apuestas. Exactamente, cuando se ven sin salida, sí, ahí es donde son más peligrosos. Claro, son más peligrosos. ¿Está de acuerdo usted, senadora, en lo que está comentando el senador, sobre todo que esta guerra le está jugando en contra al interés nacional de Rusia? Sí, definitivamente los ciudadanos rusos también están saliendo de Rusia, o sea, también han salido de su país buscando no ser víctimas de esta guerra. Ojalá pudieran, insisto, a través del diálogo, a través de la cooperación y del diálogo internacional, pues generar ahí las condiciones. Desafortunadamente, y lo hemos platicado en diversos foros, el tema de esa aspiración de Putin de seguir controlando las zonas, de seguir cuidando su cinturón de seguridad, de seguir controlando las salidas a través de los mares, y esta oposición con la OTAN, que poco a poco ha ido extendiendo la posibilidad de incluso de incorporar a Ucrania, que tiene años solicitando ser miembro de la OTAN, que tiene años buscando esta protección, y que a Putin, pues por supuesto que le incomoda, ¿no? Entonces creo que sí tenemos pues un gran problema mundial, pero también ojalá sea a través del diálogo. La posición de México es precisamente reconocer la independencia de Ucrania, pero también seguir fomentando los diálogos. Ahora, es importante, el senador ha comentado que vienen cambios de gran calado en el orden regional, en el orden internacional. El mundo ya no es el mismo, ni Europa, por supuesto. Pero, senador, los internacionalistas habíamos apostado por el siglo XXI, que sea el siglo del Pacífico, y ahora nos regresamos al eurocentrismo. Es decir, ese es otro efecto. Putin nos regresa a Europa Central, y entonces nos equivocamos de decir, bueno, es el siglo del Indo-Pacífico, y esto le quita brillo al proyecto de China. A ver, platíquenos. Yo creo que en el largo plazo sí va a volver Asia a ser el centro de atención mundial, ¿no? Pero mientras hay que resolver este asunto que puede acabar con absolutamente todo el orden mundial que hemos conocido durante 75 años. Sin embargo, ya en el largo plazo, pues el factor China sí sigue pareciéndome a mí el más importante a futuro. Por supuesto. No, además, Estados Unidos se había apostado en este 2021 a un nuevo capítulo de la Guerra Fría 2.0 entre China y Estados Unidos. Senadora, habla de México. Algo que me parece muy importante es que viene una nueva ola rearmamentista en el mundo, y países en vías de desarrollo, México es una potencia media, es decir, todo esto nos quita dinero del presupuesto global sobre la agenda del desarrollo. Habrá menos dinero para los 17 Objetivos del Desarrollo del Milenio, habrá menos dinero para la Agenda 2030, menos dinero para combatir el calentamiento global y el cambio climático. Es decir, todos los países del mundo vamos a sufrir de esto. Así es, sí, indiscutiblemente. El que no estén participando de manera militar no quiere decir que no estén apoyando
¿verdad? Y que estén de alguna forma colaborando con Ucrania, muchos países lo están haciendo, y efectivamente va a desviar la atención de los temas importantes como es la Agenda 2030 a este tema. O sea, todos estamos involucrados en esta situación. Me molesta mucho llamar la guerra porque, digo, a estas alturas de este siglo, hablar de una invasión y que estamos siendo testigos de una decisión de un presidente que por su aspiración o su añoranza imperial está provocando estos daños que no solamente provoca a los rusos, a los ucranianos, sino a todo el mundo, pues evidentemente se distraen de las acciones y objetivos que son importantes para el mundo, el tema del medio ambiente, el respeto a los derechos humanos, pues se distraen. Y desafortunadamente pues la ONU está ahí teniendo una participación importante. Senador, un golpe fulminante a la agenda del desarrollo global. Absolutamente, tanto en términos económicos como en términos políticos, porque, insisto, el resultado, el desenlace de este conflicto será de tal magnitud que ya no va a haber toda la atención y todos los recursos enfocados a la Agenda 2030 y al problema que a mí me parecía hasta esta guerra el más importante de todos, que es el calentamiento global. Pero claro, si hay un enfrentamiento nuclear, pues tenemos que imaginarnos el escenario. ¿Cómo contribuiría eso a la destrucción del medio ambiente? De una manera inimaginable. Y el riesgo está ahí. Efectivamente, un gran retroceso a la agenda del desarrollo global. También no olvidemos que Alemania, en manos del nuevo canciller Olaf Scholz, ha decidido invertir el 2% de su Producto Interno Bruto al presupuesto de defensa, una nueva ola rearmamentista en el mundo que tendrá lugar. No se vaya, seguimos adelante en Vértice Internacional. Tras la orden militar de Putin y los bombardeos en Ucrania iniciados el pasado 24 de febrero, el avance de la Armada rusa se ha llevado a cabo desde tierra, mar y aire, al norte, sur y este del país. De este modo, los militares rusos han logrado mantener presencia sobre territorios clave, siendo Gerson la primera ciudad en caer bajo control ruso. Uno de los propósitos de Vladimir Putin es construir su deseado corredor desde Mariupol hasta Odessa, lo que le daría la oportunidad de controlar el mar de Azov y el Mar Negro. Con ello, se bloquearía la salida de Ucrania al Mar Negro. La guerra ha dejado atónito al mundo entero. Pocos esperaban que Rusia atacara a Ucrania desde el norte, este y sur. Mientras los horrores de la guerra pasan por delante de nuestros ojos, los esfuerzos diplomáticos no han logrado un cese al fuego y un alto inmediato a la guerra. Bajo 3 encuentros en Bielorrusia, el diálogo solo ha resultado fructífero para establecer corredores humanitarios a propósito de evacuar a civiles. Cabe señalar que el conflicto ha generado 6 millones de desplazados internos y 1.4 millones que han salido del país. Tengamos presente el papel que juega Bielorrusia en este conflicto, el principal aliado de Putin, que promovió un cambio reciente en la Constitución a fin de modificar el estatus de Estado no nuclear. Lo anterior abre las puertas al despliegue de arsenales atómicos rusos en dicho país, un hecho que ha levantado la enorme preocupación de la comunidad internacional. Seguimos adelante en esta mesa de análisis comentando y descifrando la guerra entre Rusia y Ucrania. Senador, frente a esta guerra que ha despertado tantos temores, ¿cuál ha sido la posición de México cuando formamos parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembros no permanentes? Desde luego, la posición de México ha sido de no intervenir como país, pero sí, precisamente en la ONU y en el Consejo de Seguridad,
hemos expresado un punto de vista de condena a la invasión rusa a Ucrania. Ahora bien, ahí hay un problema que enfrentamos crucial, que es que exista todavía en el Consejo de Seguridad el derecho al veto. Yo esto lo mencioné precisamente en Naciones Unidas hace como 3 semanas. Mientras tenga una de las grandes potencias, por cierto, nucleares, el poder de vetar cualquier acción de la ONU, pues la ONU se queda como un organismo, no diría yo irrelevante, pero sí que no puede actuar, que no puede tomar decisiones que impacten, no puede hacer más que declaraciones. Sí, está paralizado. Está paralizado por el derecho de veto. Ahora, hay muchos países que hace muchos años están luchando por reestructurar el Consejo de Seguridad, pero no se ha logrado. Ahora, México está en una posición que a mí me parece muy meritoria, que es decir, condenamos la invasión, pero no podemos intervenir, por ejemplo, con el envío de armas, en ningún sentido podemos intervenir por aquel respeto que tenemos al principio constitucional de no intervención. Entonces, por una parte, condenamos la solución militar de conflictos y defendemos la solución pacífica de los conflictos, pero también condenamos lo que es a todas luces la invasión de un país independiente a otro país independiente. Creo que ambas cosas han quedado claras en la posición de México. Claro. Y senador, en este contexto tan importante, el Senado de la República tiene un rol preponderante en el análisis de la política exterior. Si nos pudiera, por favor, comentar de ello. Así es, precisamente vamos acompañando al Ejecutivo en quién es el que lleva esta política exterior, y nosotros a través de sus informes los analizamos, participamos en el nombramiento de los embajadores, participamos en estos organismos internacionales, llevando la posición de México, que como ya lo han comentado, es primero respetar la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, y por supuesto en el caso, como ya lo dijo mi compañero Héctor, pues condenar este ataque, ¿no? Pero sí es muy lamentable este derecho de veto que tienen grandes potencias, como en el caso de Rusia, y que deja sin posibilidades de operar a la ONU, y que yo creo que es un momento que tendrá que replantearse en estos organismos, porque en su momento que se crearon se creían garantes de la paz en el mundo, ¿no? Entonces, que existen este tipo de derechos de vetos que impidan que la ONU pueda tener acciones concretas en contra de un país que invade a otro solo por su voluntad o alegando su seguridad, que a mi parecer, pues Ucrania no representa un peligro para Rusia, pero bueno, creo que esto es importante replantearse, pero la participación del Senado es en este acompañamiento del análisis de la política exterior con el presidente de la República. Bueno, y en este análisis, senador, de las afectaciones de esta guerra en el orden internacional, pues tenemos la crisis existencial de la ONU, que ya ha comentado, también afectaciones muy graves al derecho internacional. Es decir, viene después de esto todo un replanteamiento de qué vamos a hacer con estas instituciones, es decir, el derecho internacional que no pudo evitar una escalada bélica. Como no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial. Hay que replantear todo absolutamente una vez que haya concluido de alguna manera esta cuestión. Ahora, yo quisiera agregar a lo que dijo la senadora Benavides, que también en el Senado ya hicimos una declaración la semana pasada convocando a que México pudiera tratar de reunir a las partes en conflicto, al menos en un ideal, en una medida concreta, que sería la prohibición de armas nucleares en cualquier escenario que derive de esta cuestión. Esto lo propusimos la semana pasada en una declaración que firmaron todas las fuerzas políticas representadas en el Senado. Los 8 partidos que también forman parte de la Comisión de Relaciones Exteriores se adhirieron a esta petición de que México busque un pacto de no uso de armas nucleares. Claro, ante el riesgo nuclear. ¿Y eso es una petición que se hace a la delegación de México en Nueva York? Así es. Y al gobierno mexicano, y al gobierno mexicano, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, en el tema de las sanciones económicas no estamos participando, senadora. ¿Qué nos puede comentar de esto?
Sí, no estamos participando, no es algo que haya decidido México, evidentemente lo están haciendo Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña y algunos otros países, que son los que, digamos, tienen un mayor poderío en este tema. El tema del veto del petróleo, del gas, de los bancos, de la salida de las empresas, pues evidentemente es a través de las herramientas con las cuales se piensa presionar a lo que decía Héctor, ¿no? Presionar al gobierno ruso que se vea debilitado y que la misma ciudadanía rusa pues empiece a actuar y empiece a actuar en descontento de esta guerra, porque al final de cuentas con estas herramientas se está buscando que Rusia vea que las consecuencias económicas y las consecuencias más graves serán para su país, ¿no? Porque es un concierto internacional que en la medida de lo posible cada país lo está haciendo, ¿no? Porque incluso se estaba debatiendo eso en la ONU, pero no llegó a un acuerdo total, se suspendió, ¿no? Entonces... Y ahora tenemos todo el tema, senadores, llega una carta al Senado de la República de legisladores ucranianos pidiendo el envío de armas y aviones de combate. Senador, ¿cómo reaccionó el Senado ante esto? Bueno, observamos que el Poder Ejecutivo cumplió con un principio constitucional de nuestra política exterior, un principio histórico además, de no intervención en asuntos de otros países. Una cosa es condenar en los foros internacionales una invasión y otra cosa es ya participar activamente, y el envío de armas es una manera de participar activamente que además sería anticonstitucional en México. Y para el presidente de la República siempre ha sido muy importante este concepto de no intervención. Yo he hablado por años, por lustros con él de esto, y para él es una parte absolutamente central de lo que debe ser la política exterior de México. La no intervención en asuntos internos de otros países, porque de esa manera nos protegemos para que nadie intervenga en nuestros asuntos internos. Entonces se ha guardado ese principio. Ayuda humanitaria, estamos apoyando con ayuda humanitaria, senadora, a Ucrania. Bueno, de hecho, creo que ayer una noticia que conmovió al mundo fue el ataque a un hospital infantil. Fue un tema que circuló por todos los medios de comunicación, donde Rusia alegaba que formaba parte de la inseguridad para su país. Creo que todos nos solidarizamos en esta condena de estos ataques hacia los más afectados, como son los enfermos, ¿no? Es un hospital pediátrico, sí. Pero evidentemente sería a través de las instituciones internacionales como la Cruz Roja, que es donde podemos colaborar para hacer estas aportaciones, pero respetando el principio de autodeterminación de los pueblos y de no intervención. Yo sí confío en que sean estas medidas económicas las que hagan presión para que el pueblo ruso actúe y entonces pues actúen en contra de su presidente. Senador, ¿quisiera agregar algo? Pues insistir en que este es el mayor conflicto en 3/4 de siglo es lamentable, porque creímos y muchos autores pensaron que el orden internacional en lo básico se iba a sostener por tiempo indefinido. Hubo quien habló, acordémonos, después de la caída de la Unión Soviética, de que ya habíamos llegado al fin de la historia. Ahora, bueno, no solo no es el fin de la historia, es el principio de un tipo de conflictos que han existido a lo largo de la historia. Y en ese terreno, en lo que es hoy Ucrania, pues ha habido estos conflictos durante siglos, si no milenios. Se puede hablar por lo menos de 1500 años de tensiones en esa zona entre las tribus eslavas, los nórdicos que bajaron hacia esa zona, y luego el nacimiento de Rusia como nación, y ya la tensión entre la zona de Ucrania y Rusia propiamente, que consideraba que Ucrania no era más que una provincia rusa. Yo recuerdo, si tenemos tiempo, la primera vez que estuve en Moscú, me llamó la atención que los dos más importantes y más grandes hoteles de Moscú, uno se llamaba Hotel Rusia y el otro Hotel Ucrania. O sea, esa es la importancia que ha tenido en Rusia siempre ese territorio.
Por eso la gravedad y la profundidad de este conflicto. Sí, sobre todo porque Vladimir Putin ve a Ucrania como parte de su identidad nacional, parte de su historia, de su cultura y hasta de su espíritu, senadora. Exactamente, sí. Piensan que es una zona que no es independiente, que es una parte integral. Sería como si en México, desde ese punto de vista, de pronto, por decir algo, Yucatán o Sonora se declaran independientes, ¿no? También hay que ver ese punto de vista que es quizá válido, pero no por eso se provoca una invasión. Lo que no es legítimo es que por esa concepción, que desde luego tiene el presidente Putin, pero que desate una invasión, y pronto yo creo que vamos a poder hablar de genocidio en el caso de la población ucraniana, porque los bombardeos abarcan todas las zonas de las ciudades más importantes de Ucrania, incluido Kiev, y como vimos ayer, como dijo la senadora, hasta hospitales y escuelas. Hay una destrucción del país en curso, de Ucrania, ¿no? Y lo que me lleva a usted, su participación me lleva a comentar sobre una petición, se abre una investigación, senadora, a la Corte Penal Internacional para enjuiciar lo que está pasando en términos de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Inclusive se dice que se han utilizado bombas racimo que no están permitidas por el derecho internacional, todo el ataque de civiles y también lo de Zaporilla, esta gran empresa, esta planta de energía que de alguna manera es tomada, que hay un incendio a la hora de tomarlo y que no llega al reactor, pero esto hubiera podido ocasionar un verdadero accidente. Así es. Y ojalá se investiguen, porque al final de cuentas, como lo dice Héctor, este genocidio, estos ataques, el ataque de ayer del hospital era el 8º. O sea, ya se habían atacado zonas de hospitales, zonas de ambulancias, centros de salud, esos asesinatos, porque no podemos llamarlos de diferente forma, ¿no? Tan crueles, sean investigados, porque, insisto, es la guerra de Putin. Es la guerra de un presidente que añora su pasado y que desea que Ucrania sea suya, sea de la gran Rusia, y que la voluntad de un hombre que desafortunadamente ha contado hasta el momento con el respaldo de su país, pues nos ha llevado a una situación extrema, ¿no? Ojalá se investiguen y se castiguen. Bueno, pues ahora que estamos comentando sobre México, creo que una pregunta obligada, senador, América Latina. ¿Qué posición está tomando América Latina? México es un referente muy importante, somos segunda economía de América Latina, somos una potencia media. ¿América Latina camina con un hilo conductor sobre este problema o tenemos una posición distinta por cada uno de los países? Yo creo que hay diferencias entre las posiciones de los países de América Latina muy claras. Ha habido países que han declarado su apoyo a Rusia y que comparten la visión rusa del conflicto. Otros países como México que sencillamente no intervienen por principio, y otros que realmente se han pronunciado muy poco al respecto, a pesar de que los resultados de esta guerra van a afectar absolutamente todas las economías del mundo. De modo que yo creo que no podemos hablar de una postura latinoamericana homogénea, sino muy diversificada, lo cual refleja las diferencias que hay en la política, en las posiciones políticas de los países latinoamericanos, ¿no? Donde hay contrastes muy grandes, digamos. ¿Y consecuencias económicas, senadora, para América Latina de esta guerra? Pues se hablaba incluso por parte del canciller cuando tuvimos la reunión con los senadores del tema del petróleo y del gas, el encarecimiento de estos productos y que esto pudiera repercutir evidentemente en los productos más básicos de necesidad para los mexicanos y para Latinoamérica, ¿no? Lo decía ayer el presidente Joe Biden, que pues evidentemente este veto que hacía, pues sí le iba a costar, tenían un costo para los norteamericanos, ¿no? Y yo creo que en el momento en que esta guerra empiece a afectar el bolsillo del ciudadano de a pie de Estados Unidos o de México, pues evidentemente vamos a tener repercusiones, pero algo tiene que costar, o sea, no podemos no hacer nada. Y si estos vetos económicos pues implican estrangular a Rusia y de manera indirecta afectar las economías pues, latinoamericanas y la norteamericana, pues tendrá que pasar. Senador, ahí tenemos la visita, por ejemplo, de Alberto Fernández, el presidente de Argentina, a Rusia, antes de toda esta conflagración, y también la visita de Jair Bolsonaro de Brasil a Rusia. ¿Cómo puede leer usted esto? ¿Qué interpretación le da?
Desde luego son dos presidentes con posiciones en todos sentidos muy diferentes y hasta antagónicos, claro. Sí, ¿verdad? Pero yo creo que eso demuestra todo el esfuerzo que ha habido por muchos líderes de muy diversos países por hablar, dialogar con el presidente Putin para ver si podía encontrar otras formas, por ejemplo, buscando una declaración ucraniana del gobierno ucraniano de neutralidad, comprometerse a una neutralidad, o bien que declarara Ucrania que no buscaría su pertenencia ni a la OTAN ni a la Unión Europea, a lo cual Ucrania ha perseguido durante 20 años de una manera muy intensa. Entonces yo creo que las visitas de estos presidentes latinoamericanos son parte del esfuerzo que ha habido por encontrar otras salidas a lo que nos está llevando el presidente Putin. Y ahí está este anuncio de Argentina de que quiere ingresar a la Unión Económica Euroasiática, en donde participa Rusia, Bielorrusia, Armenia. Me parece que también es algo sintomático. Bueno, pues vamos a un corte, regresamos con más en Vértice Internacional, no se vayan. Después de que Rusia vetara la resolución del Consejo de Seguridad, la Asamblea General de Naciones Unidas llevó a cabo una sesión especial de emergencia en la cual adoptó una resolución exigiendo el retiro inmediato de las Fuerzas Armadas rusas y revertir el reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk. El documento obtuvo 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones. Los 5 países que votaron en contra fueron Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea. En esta votación, cabe señalar, resultó muy sintomático la abstención de China e India. El mundo ha sancionado a Rusia con toda contundencia y rigor. Se ha desplegado un arsenal de sanciones histórico y sin precedente. Tenemos, por ejemplo, la cancelación del gasoducto Nord Stream 2, las restricciones comerciales que ya practican 32 países, el congelamiento de transacciones con el Banco Central ruso, el veto de Estados Unidos y Reino Unido al petróleo de Moscú, el aislamiento de bancos rusos con la desconexión de la plataforma de pago SWIFT, la prohibición del uso del espacio aéreo, el bloqueo a las importaciones de alta tecnología, así como sanciones diplomáticas tan importantes como sacar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del Consejo de Europa, la cancelación de la cumbre del Consejo Ártico, siendo, por cierto, Rusia un país predominante del Ártico Polar y quien preside los trabajos temporales. Estamos de regreso en esta mesa de análisis comentando sobre las claves de este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Senadores, esta semana fue de intensa actividad diplomática, hemos visto un frenesí diplomático desde que inició esta conflagración. Tuvimos la visita de Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos a los países bálticos, a Polonia. Tuvimos ahí también la visita de Kamala Harris a Rumania y a Polonia. Y por supuesto, este encuentro, senadora, en Turquía, entre los dos cancilleres de Rusia y el de Ucrania. ¿Qué podemos esperar para los próximos días? ¿Usted ve una salida factible al conflicto? Bueno, seguir insistiendo en que el diálogo es un camino, México lo ha dicho en la Organización Nacional de las Naciones Unidas, seguir apoyando por buscar que la ONU sea precisamente la mediación a través de la cual los países puedan conciliar. Evidentemente el peligro que Rusia siente de ser amenazado en su cinturón de seguridad por parte de la OTAN está vigente, es una de sus principales demandas. Lo que Rusia quiere es no te unas a la OTAN.
yo controlo puertos y yo tengo cierta influencia en esta zona. Entonces, yo creo que tendremos que seguir buscando la mediación. Ucrania está pasando por una situación muy delicada. El presidente ha estado a la altura de la situación que están viviendo los ucranianos, pero también están en una desventaja, y hay que reconocerlo, ante el poderío que tiene Rusia, y que, bueno, pues lo ideal será poder conciliar. Ojalá, si alguien platicábamos ayer, cuál sería la expectativa que pudiera ser, bueno, a lo mejor Ucrania respetar su independencia, pero también un compromiso neutral de no incorporarse a la OTAN de manera inmediata, y también un compromiso por parte de la OTAN de no aceptar a Ucrania en tanto no estén claras las maneras y las formas en las que podría tener una participación, para que Rusia no se sintiera amenazada por las fuerzas de la OTAN. Rusia no se siente amenazada por Ucrania, se siente amenazada porque la OTAN puede apoyar a Ucrania, ¿no? Entonces creo que esa podría ser una aspiración, a lo mejor, de esta solución del conflicto. ¿Una salida entonces al conflicto, la constitución neutral de Ucrania? Absolutamente, eso sería lo ideal. Como acaba de decir la senadora, si Ucrania pudiera comprometerse a no incorporarse a la OTAN y a la neutralidad, desde luego quizás no incorporarse a la Unión Europea tampoco, eso podría resolver el problema. Sin embargo, yo creo que los efectos de la invasión han sido en el sentido de fortalecer el nacionalismo ucraniano. Yo veo mucho menos probable una declaración así de neutralidad ucraniana hoy que hace 3 semanas o 2 semanas, porque todo el sentimiento nacionalista e independentista ha cobrado una fuerza enorme, y en eso no podemos dejar de mencionar al presidente Zelensky, que ha jugado un papel crucial, se ha convertido en un personaje mundial, en la personificación de la lucha ucraniana por su independencia, y esto es algo muy notable porque se trata de un hombre que empezó como un actor, ¿verdad? Y un actor comediante cómico, hay que decirlo. Yo he visto muchos fragmentos de sus videos. Cuando él es profesor, ¿no? Sí. Maestro. Sí, y se le había criticado por muchas razones, pero en cuanto empieza la invasión la invasión rusa, se ha crecido, y es el hombre que encarna los esfuerzos independentistas de Ucrania. No creo que sea fácil para él ahora declarar que él mismo no buscará la unión de Ucrania con la Unión Europea o con la OTAN. Es una situación muy, muy crítica ¿cómo se dice en términos generales? Reservado, de pronóstico reservado. Yo diría que estamos en un punto de pronóstico. Porque también estamos en guerra, y para solucionar la guerra tienes que ceder. Alguien tiene que ceder, o bien que ser destruido, desgraciadamente. Ojalá mejor consigamos que se ceda y no que se destruya. Claro. A eso Bueno, pues con esta conclusión nos quedamos. Hacemos una convocatoria, por así decirlo, a la paz, a la cooperación y sobre todo al diálogo político, un pueblo ucraniano que ha luchado con ferocidad y gran valentía. Bueno, pues sigan adelante con Vértice Internacional, estamos aquí en este programa, no se vayan. A raíz del conflicto entre Ucrania y Rusia, la población ucraniana se ha visto obligada a abandonar sus hogares en búsqueda de protegerse del conflicto armado. De acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, hay más de 2.155.000 ucranianos en países vecinos. Polonia y Hungría se encuentran como los primeros países receptores, seguidos de Eslovaquia, Moldavia y Rumania. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali, me despido de ustedes. Nos vemos el próximo martes y sábado en Vértice Internacional. El canal del Congreso presentó